Hola, ¿qué tal compañeros? Bueno, bienvenidos a otro capítulo. En este capítulo vamos a ver el capítulo 30 del Gaiton. Y va a ser una serie de videos porque el capítulo 30 es bastante extenso. Entonces, este capítulo 30 habla de las regulaciones que se tiene o que tiene el riñón en los diferentes iones electrolíticos que sobran o bueno, que son en menor medida regulados por el riñón, pero que son demasiado importantes, la verdad. El primero de ellos, y el que vamos a hablar hoy, es el potasio. ¿Ok? La regulación y la excreción y concentración de potasio en el líquido extracelular, vamos a primero entender cuánto potasio tenemos fuera de la célula y dentro de la célula. Para eso, en el líquido extracelular nos dice Guyton que aproximadamente, si tomamos a lo mejor una muestra de sangre, vamos a tener aproximadamente de 4.2 miliequivalentes por litro de potasio, más o menos 0.3, puede variar miliequivalentes por litro. ¿Okay? Este potasio es muy importante y se hace notar que es muy importante y muy peligroso su variación. ¿Por qué? Porque normalmente si este llega a aumentar algunos miliequivalentes, unos 2, unos 3, como aquí se nota. Si llega, por ejemplo, a aumentar a 7 milicualentos por litro en sangre, nosotros vamos a poder observar arritmias cardíacas, hasta una parada cardíaca o una fibrilación en el músculo cardíaco. Algo importante y hay que saber es que todo el potasio o la mayor parte del potasio, el 98% del potasio, existe en el líquido intracelular, en todas las células, dentro de las células, y solamente el que vemos y el que observamos al dar una muestra sanguínea, este 4.2 miliequivalentes, contribuye solamente al 2% del potasio. Esto es importante saberlo porque entonces nosotros tenemos, digamos así, mucho potasio de reserva para hacer una regulación si hay una hiper o una hipopotasemia. En un paciente normal, el Guyton de unos 70 kilos aproximadamente, normalmente estos pacientes tienen 28 litros de líquido intracelular, es decir, un 40% de todo el volumen sanguíneo, bueno, del volumen uh, del líquido, ¿sí? Y fuera de la célula se tiene aproximadamente 14 litros que contribuyen al 20% de agua. ¿Okay? Recordemos que aproximadamente una persona tiene aproximadamente 60% de agua, o el 60% de su peso es agua. ¿Okay? Entonces, ya sabiendo cuántos litros tenemos dentro y fuera de nuestra célula, es fácil hacer una multiplicación para saber cuánto hay dentro de la célula y cuánto hay fuera de la célula. Si 4.2 mil equivalentes por litro, pues una multiplicación nos daría un resultado como 3.930 mil equivalentes por litro dentro de la célula. Es lo que existe en cada una, bueno, en todas las células, si sumáramos todas las células, ¿no? Y fuera, en el líquido extracelular, aproximadamente serían 58 mil equivalentes por litro. La ingesta, aún así, pues son grandes cantidades dentro de la célula y pocas fuera de esta célula. La ingesta de alimentos, sí, todos los alimentos que nosotros consumimos tienen potasio. Y esta ingesta aproximadamente varía, nos dice Guyton, entre 50 a 200 miliequivalentes por litro de potasio. Entonces, aproximadamente una media sería 100 miliequivalentes por litro en una comida. Bueno, perdón, en un día. ¿Okay? Es por eso que imagínense meter 100 mil equivalentes al líquido extracelular. Aquí, ¿qué va a hacer? Pues normalmente lo que el primer punto de defensa que tiene para la regulación el cuerpo es meterlo hacia el líquido intracelular. Pero eso es lo que vamos a ver más adelante.
Sobre las pérdidas, claro, nosotros metemos potasio, sí, que es necesario, pero va a haber grandes cantidades de potasio que no vamos a necesitar y esas son las que vamos a perder. Normalmente se pierde por dos vías, la vía renal a través de la generación de orina y la vía de las heces fecales. Las heces fecales solamente van a excretar 8 equivalentes por litro de potasio y el resto va a ser de 92 equivalentes por litro. Si ustedes se dan cuenta, siempre esto es una regla ya conocida, que todo lo que ingresa a nuestro cuerpo o la ingesta debe de ser proporcional a la pérdida. ¿Okay? Si ustedes ven aquí ingresamos 100 equivalentes por litro de potasio y aquí los excretamos o los perdemos a través de estos dos mecanismos, principalmente del renal, y es por eso que vamos a hablar de cómo es que se da este mecanismo. Cuando hay una disfunción renal, una falla renal, por ejemplo, donde no se puede excretar o secretar correctamente el potasio en el riñón, por ejemplo, existe o van a haber un aumento del potasio en el líquido extracelular llamado hiperpotasemia, que va aproximadamente, se considera aproximadamente mayor de 5.6 equivalentes por litro. Pero, ¿qué pasa cuando aumenta esa secreción o esa excreción de potasio en el cuerpo? Bueno, en el riñón, perdón, pues el líquido extracelular, el potasio en el líquido extracelular va a disminuir. La hipopotasemia se considera menor de 3.6 equivalentes por litro. Entonces, como les contaba, como les platicaba, normalmente si comemos una comida de frutas y verduras que contiene aproximadamente 40 equivalentes por litro, este potasio lo que va a hacer en primera instancia o el primer paso de regulación que tiene el cuerpo es la de meter el potasio o el potasio excesivo que se generó por la ingesta de alimentos y meterlo hacia el líquido intracelular, es decir, meterlo hacia adentro de la célula para que posteriormente, ya conforme vaya pasando el tiempo, este potasio salga y principalmente se excrete por medio de la orina. Algunos de los factores que alteran esta distribución de que el potasio esté fuera de la célula o dentro de la célula van a ser estos. Del lado rojo de esta tabla que se realizó están los factores que introducen el potasio dentro de la célula, ¿ok? Es decir, que van a reducir los niveles de potasio fuera de ella fuera de la célula. Y del lado verde están los factores que sacan al potasio de la célula y por lo tanto van a generar un aumento del potasio extracelular, claro, o fuera de la célula. Y estos son, y vamos a explicarlos cada uno con este esquema que realicé. Vean, aquí están nuevamente, los dividí. Los factores que introducen el potasio de rojo y los factores que sacan al potasio de la célula de verde. Y bueno, uno de los factores principales que van a introducir al potasio dentro de la célula van a ser las comidas, como ya lo habíamos visto. Pero ¿a través de qué estímulos? Bueno, las comidas, como siempre, bueno, como lo sabemos, van a estimular a la insulina, ¿ok? Esta insulina normalmente va a tener un efecto en las células también de estimulación del potasio para que este potasio pueda penetrar a la célula y entrar a este potasio o este exceso, ¿ok? Ese es uno, la insulina. Ese es uno de los principales factores. Pero ¿qué pasa? Cuando un paciente, o bueno, piensen en un paciente que tiene diabetes, que tiene resistencia a la insulina, ¿ok? O tiene bajos niveles de insulina. Entonces, a pesar de que que el paciente coma, pues estos niveles de insulina no van a ser suficientes para generar esa
metida o esa entrada de potasio, esa permisión de potasio adentro de la célula. Por lo tanto, esta generación no se va a dar, ¿sí? Y el potasio va a quedar fuera, generando una leve hiperpotasemia. Otro de los factores que también se estimulan al comer es la aldosterona. La aldosterona también tiene ese poder, o sea, voy a llamarlo así, de generar la entrada del potasio fuera de la célula hacia el interior de ella. Un ejemplo muy característico es el síndrome de Cohn, en el cual hay un aumento excesivo de aldosterona y este aumento excesivo va a generar que, bueno, una hipopotasemia. ¿Por qué? Porque si la aldosterona tiene un aumento de potasio, pues todo el potasio extracelular que se encuentra acá lo va a meter hacia la célula y eso va a hacer que cuando nosotros tomamos una muestra de líquido extracelular, pues solamente lo podemos tomar de aquí, pues vamos a ver una hipopotasemia. Y en caso contrario, en una enfermedad de Addison, donde hay una disminución de la secreción de aldosterona, pues no va a haber esa estimulación para que el potasio entre a la célula y por lo tanto vamos a generar una hiperpotasemia. Otro de los factores que juegan un papel importante es las catecolaminas. La principal de ellas es la adrenalina. Esta adrenalina se cree que estimula a los receptores beta-adrenérgicos en las células y en la membrana de las células, y estos beta-adrenérgicos van a estimular a su vez la penetración de potasio hacia la célula o dentro de la célula. Entonces podemos decir que los catecolaminas van a estimular la introducción de estas células. Pero ¿qué pasa? Esto es importante saberlo porque en pacientes que tienen hipertensión, algunos de los fármacos que se utilizan para disminuir la presión arterial van a inhibir a este receptor, a este beta 2 adrenérgico. ¿Cuáles van a ser? Bueno, uno de ellos es el propanolol. El propanolol va a inhibir a este receptor y por lo tanto va a también quitarle esa característica de promover la penetración de potasio a la célula. Por lo tanto, en pacientes con hipertensión hay que tener cuidado con estos fármacos que inhiben esta característica, ¿sí? Y pueden generar hiperpotasemia en estos pacientes. Otro de los factores que juegan un papel importante en sacar el potasio de la célula es la acidosis metabólica. No se cree, en la acidosis metabólica lo que se genera es que tenemos un pH disminuido y por lo tanto grandes cantidades de hidrogeniones en sangre. Esto genera que estos hidrogeniones, hay muchos factores que juegan un papel importante, pero el que nos muestra el Guyton es que esos hidrogeniones aumentados inhiben normalmente una bomba que es la bomba ATP sodio-potasio, en la cual el sodio genera en la cual la bomba saca el sodio fuera de la célula y mete el potasio dentro de la célula. Entonces, niveles altos de hidrogeniones van a generar una inhibición de estas bombas y por lo tanto el potasio va a quedar fuera, generando una hiperpotasemia también. Caso contrario que sucede en la alcalosis metabólica, en la cual pues no sucede esta inhibición y por lo tanto pues no existe esa hiperpotasemia. La lisis, es decir, la ruptura de las células, ya sea principalmente por una lesión muscular grave o por una lisis de eritrocitos, por el debilitamiento de estas paredes, van a generar también hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque pues conocemos que como habíamos visto, el 98% del potasio se encuentra dentro de la célula. Entonces, si nosotros rompemos las células, ya sea por lesiones musculares graves o lesión de eritrocitos, pues
este potasio va a quedar en el líquido extracelular. Otro de los factores es el ejercicio extenuante. Este ejercicio extenuante se cree que a la estimulación del ejercicio la célula va a generar una salida de potasio, ¿sí? Una salida de potasio fisiológica en este ejercicio extenuante. Se va a generar una hiperpotasemia leve en pacientes que sean tratados con beta bloqueadores o que tengan deficiencia de la insulina y bueno, generen este ejercicio extenuante. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. ¿Por qué? Porque el ejercicio extenuante va a generar o promover la hiperpotasemia y además, como ustedes se dan cuenta, la insulina, a la resistencia o a la insulina de las células o el propanolol, por ejemplo, de estos pacientes van a ser una hiperpotasemia ya que se va a agravar con este ejercicio extenuante. Otro de los puntos es la osmolaridad. En la osmolaridad lo que sucede es cuando hay un aumento de osmolaridad del líquido extracelular, normalmente lo que sucede es que el agua del líquido intracelular va a pasar a la del líquido extracelular para compensar esa gran concentración que existe en el líquido extracelular. A su vez, ese movimiento de agua va a hacer que en el líquido intracelular se empiecen a concentrar todos los iones, principalmente el potasio, y ese potasio genere un movimiento electroquímico hacia afuera de la célula. Caso contrario, si hay una disminución de la osmolaridad en el líquido extracelular, pues esto no se va a generar y se va a hacer un caso contrario, ¿no? En el cual el agua va a buscar disolver la parte que está mayor concentrada, en este caso en el líquido intracelular, y va a ser también la generadora de que se concentre en el líquido extracelular potasio y ese se mueva hacia el interior de la célula. Y bueno, esas es básicamente las partes en las cuales se dividen o las cuales se afectan todos esos movimientos del líquido intracelular y extracelular del potasio. Pero ahora vamos a ver una visión general de la excreción renal del potasio, porque es muy importante saber cuáles son los procesos por los cuales se excreta, porque ya sabemos que ese es el primer factor, ¿no? O el primer paso que tiene el cuerpo para regular el potasio que entra en la comida, pero posteriormente tiene que salir sí o sí por los riñones y es ahí por lo cual es importante saber este aspecto. La excreción del potasio renal está determinada por 3 procesos renales que suceden, que ya hemos visto anteriormente. El primero es la filtración glomerular, el segundo es la reabsorción y el tercero es la secreción, que es el factor más importante. El primero, que es la filtración glomerular, normalmente el potasio, como les decía, en el líquido extracelular se encuentra, en el plasma, se encuentra de 4.2 mil equivalentes por litro. Si nosotros hacemos una multiplicación de 4.2 por 180 litros al día, pues vamos a tener que al día se filtran 756 mil equivalentes por litro. ¿Okay? Esa es la filtración glomerular del potasio en una persona. ¿Okay? Estos 756 mil equivalentes a lo largo de todo el túbulo van a empezar a variar. ¿Por qué? Porque va a existir una reabsorción y una secreción. El segundo punto será la reabsorción. La reabsorción se da principalmente en el inicio, en el túbulo proximal. Aproximadamente se reabsorbe un 65%, que es aproximadamente 497 mil equivalentes por litro. También se reabsorbe en el asa gruesa de Henle, principalmente por este cotransportador, que si ustedes recuerdan será el cotransportador de sodio 2-cloruro potasio. ¿Okay?
que es este que observamos aquí. Este reabsorbe aproximadamente, bueno, en esta zona más bien, se reabsorbe aproximadamente el 27% del total que se filtró en inicio, que es aproximadamente 204 equivalentes por litro. Posteriormente, en las células intercaladas, se va a reabsorber aproximadamente 4%, que es 30 equivalentes aproximadamente del total, ¿no? Del total que fue en un inicio filtrado. Le pongo aquí un estadístico porque va a variar, ¿sí? No siempre se va a reabsorber en esta zona. Va a variar principalmente en cómo sea el consumo de potasio. Si hay un exceso, pues claramente en esta zona no va a convenir reabsorber, pero si hay una hipopotasemia en nuestro cuerpo, esta reabsorción se va a dar, ¿ok? Y finalmente está la secreción, que es el punto más importante. De hecho, las variaciones diarias de la excreción, es decir, de lo que vemos ya en la orina, o si tomáramos una muestra de orina y analizamos el potasio, es aquí, en este punto, ¿sí? En la porción final del túbulo distal y del túbulo colector cortical, es aquí donde se da la variación de la excreción del potasio, ¿sí? Principalmente de la secreción. Es decir, la secreción da al final de cuentas lo que nosotros vemos en la excreción, es decir, en la muestra de orina, ¿no? De potasio, de cantidades de potasio. Aproximadamente la secreción de potasio en esta zona es de 68 equivalentes por litro, es decir, 8%. Para tener un resultado normal en un consumo de aproximadamente 100 equivalentes por litro en un día de potasio, de aproximadamente una excreción de 92 equivalentes. ¿Ok? Recordemos que los 92 equivalentes eran los que ya habíamos visto en un inicio, porque aquí faltan de los 100 que se consumieron en un día normal, ¿no? De comidas. El 92 se excreta y el 8% se excreta por las heces. ¿Okay? Entonces, si la excreción del potasio es muy importante en esta zona, si la excreción de potasio es determinada por la secreción de potasio en los túbulos distales y colectores, entonces vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Aquí ya tenemos un poquito de spoiler, digámoslo así, que son las células principales y las células intercaladas. Y es lo que vamos a ver cómo funciona en profundidad. Aquí tenemos a las células intercaladas, a las células principales, perdón. Las células principales van a ser las principales que se encargarán de la secreción del potasio. Y la secreción del potasio en las células principales sucede en dos pasos. ¿Ok? Dos pasos. El primero consiste en esta porción vasolateral de la célula principal en la cual se encuentra una bomba que es la bomba ATP ASA sodio potasio, en la cual funciona de esta manera. Primero que nada, saber que en estas células principales también existe un canal epitelial de sodio que, si ustedes recuerdan un poco, estos normalmente se activan por la aldosterona, ¿sí? Estos canales son estimulados por la aldosterona viene por hasta a estas células principales, estimula las células principales, generan en el núcleo en el núcleo y básicamente se generan aquí en la membrana los canales epiteliales de sodio. Esto ya te explico más adelante. Ese es un factor importante, ¿sí? Y se muestra también en el Guyton. Entonces, es importante saber esto porque, como les decía, el primer paso es esta parte del vaso lateral, en la cual esta bomba lo que hace es, una vez que el sodio ha sido introducido por el canal epitelial de sodio, dentro de la célula necesita salir,
¿sí? Porque va a generar un exceso. Este sodio va a ser intercambiado por el potasio del líquido intersticial, ¿ok? Y una vez intercambiado este potasio, ahora necesita salir de esta célula principal a través del segundo paso. El segundo paso está dado principalmente por dos canales importantísimos para la secreción del potasio. De hecho, las células principales tienen esa característica de secretar el potasio hacia la luz tubular por estos dos canales principalmente, estos dos, que van a ser estimulados principalmente cuando hay un exceso de potasio, cuando se quiere secretar el potasio. Estos dos canales se conocen, el primero es el ROM-K, que en inglés va a ser, básicamente para que ustedes lo recuerden, ROM viene de renal, O viene de outer, M viene de medular y K es potasio. Este es un canal, entonces básicamente es canal de potasio de la porción medular externa renal, ¿ok? Así básicamente, se lee al revés, ¿ok? Nada más agregándole el canal de potasio medular externo renal, ¿ok? Y el BK, pues no tiene como una abreviación que podamos recordar, pero simplemente es un canal de alta conductancia que se encuentra, bueno, canal de potasio de alta conductancia que va a permitir la secreción de potasio. Normalmente funciona por calcio, ¿ok? O se estimula por calcio y se estimula por ATP. Ahora, las células principales entonces tienen un control de secreción de potasio. Este control se da a partir de tres principales factores. El primero es tener unas bombas ATP funcionales. Ese es el primer paso que se tiene para que se funcione bien esa secreción de potasio. El segundo es el gradiente electroquímico de el líquido intersticial hacia las células principales y hacia la luz tubular. Y el tercero es que que existe esa permeabilidad a través de estos canales ya mencionados. Todo esto es importante para el examen y además pues se va a ver más adelante en esta práctica. Además de las células principales, como ustedes veían, existen otras células que también están aquí en la porción tubular distal, principalmente en el túbulo colector cortical, que son las células intercaladas, ¿ok? Las células intercaladas existen dos tipos, la tipo A y la tipo B. Cuando existe una hipopotasemia, ¿sí? Una disminución de potasio en sangre, las células intercaladas van a funcionar para reabsorber potasio y así compensar esa hipopotasemia. ¿Cómo lo realizan? Bueno, se cree que principalmente es a través de este intercambiador o esta bomba de ATP que intercambia los hidrogeniones del líquido, bueno, en la porción intracelular por el potasio de la luz tubular, ¿sí? Básicamente los intercambia y por difusión pasan hacia el líquido intersticial y posteriormente hacia la sangre. Eso es por las células intercaladas de tipo A. Pero cuando hay una hiperpotasemia, las células intercaladas de tipo B van a funcionar secretando potasio, ¿sí? En estas, si ustedes se dan cuenta, y bueno, esa es en otra plática que ya se tuvo, en otro capítulo, pero donde se explica principalmente ese capítulo, no me acuerdo muy bien, pero es el de secreción y reabsorción, en el cual se explican muy bien las células intercaladas. Bueno, en células intercaladas tipo B, si ustedes se dan cuenta, pues están al revés las
solo cambian estas, o sea, estas partes están aquí. Y pues básicamente se da principalmente por esta bomba, solamente que esta bomba ahora en lugar de estar aquí, está del otro lado. Y si hay una hiperpotasemia, pues solo lo que se quiere es secretar el potasio, sacar el potasio, y por lo tanto este potasio se intercambia por los iones hidrógeno y así de esa manera sale en una secreción, en una hiperpotasemia. Estos dos puntos, estas células intercaladas, principalmente funcionan en procesos patológicos. No van a funcionar en procesos normales. Las que van a funcionar en procesos normales de regulación o de homeostasis van a ser las células principales. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ya nos dijiste cómo se reabsorbe, cuáles son los factores o los puntos importantes. Ya sabemos que la excreción del potasio es dada principalmente por las zonas del túbulo cortical, del túbulo distal, la porción final. ¿Okay? Pero ahora, ¿cuáles son los factores principales que van a regular esa secreción de potasio, que van a afectar a esos canales ROMK o BK o al ATP, ASA, sodio, potasio? ¿Cuáles van a ser esos factores principales? Bueno, aquí se resumen y los vamos a explicar en las siguientes diapositivas cada uno. Del lado izquierdo o del lado verde están los que estimulan la secreción del potasio, las que van a aumentar, por lo tanto, una excreción del potasio. ¿Cuáles serán estos? Pues un aumento de potasio en sangre van a hacer que el riñón tenga que secretar potasio para sacarlo de nuestro cuerpo. Un aumento de la aldosterona también lo va a generar. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a armar las piezas, la aldosterona veían que tiene un factor importante porque ese canal epitelial de sodio no se forma de la noche a la mañana, sino que necesita de la aldosterona para formarse, o no está ahí normalmente, sino que se necesita de la aldosterona para formarse. Los aumentos del flujo tubular también van a ser importantes por todo ese trayecto que se tiene en el túbulo. En cambio, las reducciones de la secreción del potasio van a ser afectadas principalmente por la acidosis. ¿Okay? Ustedes se dan cuenta, o normalmente habíamos platicado que en la acidosis existen grandes cantidades de hidrogeniones y esos hidrogeniones pueden inhibir las bombas ATPasas. Entonces, si se inhiben, la secreción que se da de potasio, que nosotros habíamos explicado que se da en dos pasos, el primer paso estaría inhibido por esa acidosis por las grandes cantidades de iones hidrógeno. Vamos con el primero de estos tres puntos que van a estimular la secreción de potasio. Comenzando con el aumento de la concentración de potasio. El simple aumento de la concentración de este va a generar la secreción de potasio. ¿En qué umbrales? Bueno, aumentados de 4.1 milequivalentes por litro en sangre, ya el Guyton nos está diciendo que ya se va a empezar a estimular la secreción de potasio. Esta secreción de potasio o los mecanismos son cuatro principalmente. El primero es directamente, una vez que se estimula el aumento de potasio en sangre, o bueno, más bien está el aumento de potasio en sangre, vamos a tener la estimulación directa de las bombas ATP sodio-potasio, en las cuales pues el sodio va a poder penetrar y el sodio va a tender a salir. ¿Okay? El segundo punto es el gradiente de potasio o un aumento del gradiente de potasio en el líquido intersticial. Este gradiente va a generar que el poco potasio que llegue a reabsorberse no tienda a pasar al líquido intersticial por el gran gradiente de potasio, porque dice, pues básicamente porque hay mucho potasio aquí, ¿por qué voy a generar ese gradiente hacia más potasio en el líquido intersticial? El tercero es
la estimulación en el núcleo de generar o estimular a las vesículas que contienen a estos canales, ¿sí? A estos canales implicados, el BK y el ROM-MK, para que estos se trasloquen hacia lo que es la membrana y poder así generar más canales y por lo tanto más secreción de potasio. Y por último, el cuarto es la estimulación directa de la glándula suprarrenal, en específico la corteza, para que esta corteza sintetice lo que es la aldosterona y posteriormente esta aldosterona viaje a estas células principales y las estimule. Y ese es el siguiente punto o el siguiente punto que estimula la secreción de potasio, la aldosterona o la secreción de aldosterona. Y bien, la aldosterona, ¿cómo va a estimular esa secreción de potasio? Bueno, aquí tenemos las células principales. La aldosterona llega a las células principales, entra al citosol y se une a un receptor llamado receptor de mineralocorticoides, que es este que está aquí. Este se trasloca al núcleo y posteriormente activa transcripciones específicas de ciertas moléculas, de ciertas proteínas, en específico de el ENaC, es decir, del canal de sodio o del canal epitelial de sodio. Este básicamente se trasloca, bueno, se sintetiza y de ahí se trasloca hacia lo que es la membrana luminal de las células principales para posteriormente sirva de reabsorber sodio. ¿Ok? Este canal va a reabsorber sodio y posteriormente dentro de la célula tiene que salir por algún lado. Es ahí cuando la estimulación, si ustedes se dan cuenta, de la aldosterona es casi indirecta, a lo mejor, ¿sí? Porque este sodio, la acumulación tiene que salir por algún lado, como les decía, y va a ser por esta bomba ATP, sodio-potasio, en la cual va a intercambiar el potasio por el sodio. ¿Okay? El potasio va a quedar intracelular y es aquí cuando también la aldosterona puede sintetizar y estimular a estos canales BK y ROMK ya explicados anteriormente, para que posteriormente este potasio se secrete de las células principales hacia lo que es la luz tubular y posteriormente excrete en la orina. Estos son los dos puntos importantes que estimula la aldosterona a nivel renal, a nivel de las células principales, principalmente. Y bueno, Guyton nos explica varios puntos importantes. El primero es esta tablita. En esta tabla se explica que la excreción urinaria de potasio va a aumentar conforme aumenten los efectos de la aldosterona y también aumenten, si ustedes se dan cuenta aquí, los niveles de aldosterona en plasma. También va a aumentar las concentraciones extracelulares de potasio, porque recuerden, el potasio estimula a la aldosterona para que posteriormente la aldosterona aumente la secreción urinaria de potasio y se disminuyan los niveles de potasio que en un inicio teníamos. Esta es otra tabla que lo explica también. Vean que a mayor concentración de potasio sérico, pues mayor estimulación de síntesis de aldosterona o de secreción de aldosterona en sangre, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, a niveles de 4.1 que habíamos visto, esta concentración plasmática llega a elevarse hasta 10 nanogramos por 100 mililitros. Pero este es un sistema, si ustedes ya se han dado cuenta, es un sistema de control por retroalimentación negativa. Es decir, que aquí lo vamos a explicar, pero lo vamos a explicar más adelante o mejor. Pero aquí tenemos a las concentraciones altas de potasio. Estas concentraciones altas de potasio van a elevar las concentraciones de aldosterona o van a estimular a la aldosterona para que posteriormente aumenten la excreción, o bueno, la secreción de potasio y posteriormente la excreción de este potasio para regresar a los valores normales o a los valores una vez antes de esto, ¿no? Llegar a los valores normales, disminuirlos. Pero lo vamos a explicar en este
esquema. ¿Ok? Los tres principales puntos que están en juego en el sistema de control de retroalimentación negativa de, de este potasio y aldosterona, o este sistema potasio-aldosterona, es el líquido extracelular. Cuando aumenta el potasio del líquido extracelular, ¿qué creen que va a pasar con la aldosterona o la síntesis? ¿O qué va a pasar que en el plasma? ¿Qué creen que pasa? ¿La aldosterona aumente o disminuye? Pues claramente va a aumentar la aldosterona. Esta aldosterona, como veíamos, los dos mecanismos principales que tiene la aldosterona, como lo veíamos, va a hacer que aumente la secreción de potasio y posteriormente la excreción de este. Esto a la larga va a hacer que disminuyan las cantidades de potasio extracelular o más bien las lleguen a un nivel normal o basal a los que estaban, ¿ok? Esto es el sistema de control de reactivación negativa del potasio y de la aldosterona. Pero va a haber, posteriormente, claro, la aldosterona disminuye o llega a niveles basales, ya que pues ya no hay estímulo que esté generando esta síntesis de aldosterona. Pero va a haber, como les decía, puntos importantes en ciertas enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Addison va a ser o significará que en estas enfermedades, en esta enfermedad de Addison, la aldosterona no se sintetiza o se sintetiza de una menor manera. En esta, a una menor síntesis de aldosterona o menor cantidad de aldosterona en plasma, pues vamos a tener que la secreción y excreción de potasio van a estar disminuidas. Y por lo tanto, ese potasio no va a poder salir, no va a ser secretado ni excretado. Y en el líquido extracelular vamos a poder ver niveles aumentados de potasio. ¿Okay? Otro de los puntos es el aldosteronismo. En este aldosteronismo primario es lo contrario a la enfermedad de Addison, en el cual hay un exceso de aldosterona. Por lo tanto, va a haber un exceso o una excreción bastante anormal de secreción y excreción de potasio. Por lo tanto, va a conllevar en el líquido extracelular tener una hipopotasemia. Eso es importante tenerlo en claro, además de que, como veíamos anteriormente, en la célula, el potasio tiene un efecto de aumentar la captación celular de potasio directamente. Además de los otros dos mecanismos que veíamos que tienen específicamente en las células principales del túbulo renal. Y bueno, para muestra de un botón de lo poderoso que llega a ser este sistema de retroalimentación de aldosterona, potasio, aldosterona, vemos que hay un experimento en el cual se hizo con perros, esto lo explica Guyton, en el cual vemos una línea normal en la cual hay perros normales, sanos, en los cuales se les da una ingesta de potasio y vean que al ingesta de potasio, a los 60 de ingesta de potasio o 90 de miliequivalentes, las concentraciones plasmáticas de potasio siguen igual o casi igual. ¿Esto por qué? Porque se activa este sistema de aldosterona y hace secretar y excretar el potasio que se ha generado o se ha ingerido en exceso, que le han dado a estos perros en exceso. Pero en otros perros, que son la línea azul, a estos perros les quitaron la corteza de la glándula suprarrenal, es decir, la parte donde se sintetiza aldosterona, y solamente les dejaron un nivel basal de aldosterona, ¿sí? Simplemente para que se mantuvieran vivos, ¿ok? Esa aplicación de aldosterona para que se mantuvieran vivos. Pero cuando a ellos les dieron una ingesta de potasio, por ejemplo, ellos estaban en 30 y les dieron una ingesta de otros 30 para hacer 60, esta ingesta provocó que sus concentraciones plasmáticas de potasio se dispararan, y aún más si los investigadores siguieron dándole potasio al perro, concentraciones de plasma concentraciones de potasio en plasma seguían aumentando y aumentando y aumentando.
¿Por qué? Porque le habían retirado ese sistema de aldosterona que regulaba y que hacía que ese exceso de potasio que le daban al perro lo secretara. ¿Okay? Entonces, al no haber este sistema de aldosterona, pues todo el potasio se quedaba en el cuerpo del perro. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a otro punto, y es el último, que estimula la secreción de potasio. Ya vimos el de la aldosterona, ¿sí? Y el punto, el primer punto, que era el estímulo directo de solamente aumentar los niveles de potasio en sangre. Este es el último, el aumento del flujo tubular distal, es decir, de esta pona de aquí. ¿Qué es el aumento del flujo tubular distal? Es básicamente aumentar la velocidad a la que corre por los túbulos el flujo de orina, o el flujo de que se está formando la orina por acá. ¿Cuáles son los tres puntos que aumentan el flujo tubular distal? Bueno, el primero que nos dicen es la expansión de volumen, es decir, una acumulación o un exceso de volumen aquí en estos túbulos, dentro de los túbulos de la luz tubular, va a hacer que aumente el flujo tubular distal. El segundo es la ingestión elevada de sodio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una ingestión elevada de sodio, lo menos que quiere el cuerpo es reabsorberlo. Por lo tanto, el sodio se va a quedar siempre en la luz tubular con sus otros solutos, y además con el agua. Eso generará una expansión al final de cuentas de volumen, y posteriormente un aumento del flujo tubular distal. El tercer y último punto es el tratamiento con diuréticos. Al tratar a un paciente con diuréticos, lo que generan estos es inhibir la reabsorción principalmente de algunos o ciertos electrolitos, y por lo tanto también de volumen y de agua. Esto va a generar nuevamente un aumento del flujo tubular distal, que posteriormente estimulará la secreción de potasio, ¿sí? Posteriormente llegará aquí al túbulo distal con una gran cantidad o aumento de flujo tubular, y estimulará la secreción de potasio. Además de esto, esta estimulación de secreción de potasio se puede estimular o potencializar cuando el paciente tiene una dieta alta de potasio. ¿Por qué? Vean esta gráfica. Esta gráfica está muy pequeña, pero aquí podemos ver que pacientes, bueno, aquí tenemos el flujo tubular, y en la parte superior, en la parte lateral, tenemos la secreción de potasio. Cuando un paciente tiene una dieta baja en potasio, vean, se forma esta línea de aquí. Vean que el flujo tubular disminuye y así la secreción de potasio. ¿Por qué? Porque en una dieta baja de potasio, el poco potasio que el paciente consuma lo va a tener que guardar, no lo va a tener que secretar, porque si no se quedaría sin potasio, claramente, ¿no? Y en una dieta alta de potasio, en cambio, si un paciente tiene una dieta alta de potasio, pues el flujo tubular va a ser mayor, y además la secreción de potasio también lo será. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos que secretar ese exceso de potasio. Pero el aumento del flujo tubular distal tiene algunos mecanismos, ¿sí?, específicos, que se explican a continuación. El primero de estos aumentos de flujo tubular distal se explica simplemente por la razón del flujo tubular, o que está corriendo el flujo tubular, o este aumento del flujo tubular. ¿Cómo es que se explica esto? Bueno, está el sistema normal, ya vimos que se reabsorbe sodio y posteriormente se intercambia por esta bomba ATP. Este potasio va a ser secretado por estos canales BK y ROMK, ¿sí? Y aquí se va a generar una gran cantidad de concentraciones de potasio, grandes cantidades en el túbulo distal. Pero posteriormente, esto claramente con la estimulación de una dieta alta en potasio, si ustedes se dan cuenta, porque es casi lo permisible para que se den estos sistemas. Este aumento de las concentraciones de potasio en el túbulo distal y colector cortical
Si no tuviéramos un flujo tubular distal o un aumento, pues esto se inhibiría. ¿Por qué? Porque aquí ya hay un exceso de concentraciones de potasio. Pero como hay un aumento de flujo tubular, todo lo que salga hacia la luz tubular va a ser barrido, digámoslo así, va a ser barrido por este aumento del flujo tubular, y las concentraciones que en un inicio estaban aumentadas, ahora nuevamente disminuyen, dando paso o nuevamente permiso, básicamente, a que nuevas secreciones de potasio lleguen al túbulo distal, perdón, lleguen a la luz tubular y se aumente las concentraciones. Entonces se van las concentraciones, o disminuyen las concentraciones de potasio y posteriormente vuelven a aumentar. Ese es el primer punto. El segundo punto es que el aumento del flujo tubular distal se ha visto que principalmente los canales BK se estimulan directamente para ser sintetizados, ¿sí? Para generar nuevos canales de BK con este aumento del flujo tubular distal, y además de eso ser activados. Esto generando pues nuevamente un aumento de la secreción de potasio. Esto es muy importante, o el aumento del flujo tubular distal es muy importante principalmente para preservar los niveles normales o niveles normales de excreción que excretamos de potasio, independientemente de los cambios de su ingestión. Miren, cuando aumenta el potasio, aumentan las cantidades de sodio que nosotros consumimos, que normalmente son, más adelante lo vemos, pero normalmente es así como la sociedad actual, tradicional, industrializada, se consume o consume mucho el sodio. Mientras nosotros consumimos unas grandes cantidades de sodio, el cuerpo lo que va a hacer es aumentar el filtrado glomerular y disminuir la reabsorción tubular proximal. ¿Por qué? Por lo ya explicado. Porque al disminuir la reabsorción tubular proximal, nosotros no necesitamos ese sodio, o sea, no lo necesitamos, por eso no lo reabsorbemos. Y en cambio lo queremos secretar, por lo tanto aumenta nuestro filtrado glomerular para filtrar todo ese sodio o exceso de sodio, generando así, al final de cuentas, ese aumento de flujo tubular distal que necesitamos. Este aumento de flujo tubular distal va, al final de cuentas, a estimular la secreción de potasio en los conjuntos colectores corticales. Pero si solamente este punto se tomara en cuenta, pues tendríamos una secreción excesiva de potasio, ¿ok? En cambio, existe otro punto a tomar en cuenta para que esto no se dé, y es que al aumentar la ingestión de sodio, los niveles de aldosterona disminuyen, ¿ok? Estos niveles de aldosterona van a disminuir porque normalmente, si ustedes se dan cuenta, la aldosterona también es indirecto o tiene un efecto indirecto en este aumento de ingestión de sodio, y no se necesita reabsorber sodio por esos canales ENaC, o no hay una estimulación directa, si ustedes se dan cuenta. Entonces, esta aldosterona queda disminuida, o dice, ¿para qué? ¿Para qué aumentar esos niveles de aldosterona? Y por lo tanto, ese efecto que se tiene de la aldosterona potasio, o de secretar el potasio, pues no se da, y por lo tanto se inhibe. Entonces solamente tenemos en juego el aumento del flujo tubular distal haciendo efecto o mecanismo de secreción, y no todos los mecanismos explicados, o los 3 mecanismos importantes de secreción de potasio. Eso nos da como resultado que no haya cambios en la excreción de potasio a pesar de este aumento de ingestión de sodio, ¿okay? Y por lo tanto ayuda a conservar la excreción normal de potasio durante los cambios en su ingestión. Por último, hablaremos de la acidosis aguda. Esta acidosis aguda va a reducir la secreción de potasio. A diferencia de los otros 3, esta la reduce, ¿okay? No la aumenta. Esta acidosis, vamos a recordar,
Esto es clave, o sea, es, ¿cómo decirlo? Como de memoria, que acidosis aguda, es decir, hidrogeniones aumentados, van a disminuir la secreción de potasio y por lo tanto la excreción de potasio. En cambio, la alcalosis, es decir, la disminución de hidrogeniones, van a aumentar la secreción de potasio y por lo tanto la excreción de este mismo. ¿Okay? ¿Cuál es el mecanismo principal por la cual la acidosis aguda, ojo, la aguda, va a disminuir la secreción de potasio? Bueno, principalmente porque los hidrogeniones afectarán al ATP, a esta bomba ATP, y generarán la inhibición de este, generando que este sistema de intercambio de potasio extracelular y sodio intracelular se intercambien y no se genera, se lleva a cabo la secreción. Además de que estos hidrogeniones también tienen un efecto en los BK y el ROMK para inhibirlos. Por lo tanto, la acidosis aguda generará una disminución de la secreción de potasio en ese efecto. Pero aquí, ojo, la acidosis crónica, que sigue siendo una acidosis, siguen siendo el aumento de hidrogeniones, generará un aumento de la secreción de potasio y por lo tanto un aumento de la excreción del mismo. ¿Por qué? Bueno, se explica por qué en las células tubulares proximales, aquí en esta parte, es decir, en la primera porción de lo que es la nefrona, de este sistema de túbulos, como recordamos, se reabsorben grandes cantidades de sodio, grandes cantidades. Muy importante que se reabsorben principalmente por cotransportadores, ya sea de glucosa, ya sea de intercambiadores de hidrogeniones, etcétera, etcétera. Hasta de cloruro de sodio, de cloro con sodio. Aquí tenemos un cloro con sodio, ¿no? Y lo que pasa en una acidosis crónica y por lo que sucede lo inverso a una acidosis, a lo que sucedería en una acidosis aguda, es que en la acidosis crónica las grandes cantidades de hidrogeniones van a llegar hasta inhibir las células del túbulo proximal, ¿sí? Van a llegar a inhibir esas células del túbulo proximal y van a generar que tanto el sodio como el cloro como el agua, ¿sí? Que en un inicio se reabsorbían aquí, se queden en el túbulo y eso va a generar un aumento del volumen, ¿ok? Aumento del volumen. Y ese aumento del volumen posteriormente en la porción final del túbulo distal donde están las células principales, pues va a generar el aumento del flujo tubular distal o el aumento del flujo, ¿no? Este aumento del flujo tubular distal es tan grande, ¿sí? Por esta inhibición que se tiene en un inicio, es tan grande que a pesar de que los hidrogeniones en esta zona de las células principales, están inhibiendo estas bombas ATP, están inhibiendo los canales BK, los ROM-MK, no van a ser capaces de seguir generando esta inhibición y por lo tanto el aumento del flujo tubular distal va a prevalecer, va a dominar y generará la estimulación de nuevos canales de BK como lo veíamos, ¿sí? También estimulará que haya más secreción de potasio y al final de cuentas excreción de este mismo, ¿okay? Esa inhibición que se tenía, pues ahora ya no se tiene, como les había dicho. Ahora, por último, los efectos beneficiosos de una dieta rica en potasio y baja en sodio. Vean, en la tribu amazónica de los Yanomami, en lo que es Brasil o la delimitación entre Brasil y Venezuela, existe esta tribu amazónica en la cual ha sido analizada que tiene una dieta específica. Tiene una dieta en la cual el sodio es consumido de 10 a 20 miliosmoles
por día y el potasio de 200 miliosmoles. ¿No? ¿Okay? En cambio, la de países industrializados como México, su dieta es de sodio de 140 a 180 milimoles por día y de potasio de 30 a 70 milimoles por día. Vean la diferencia. En una población el sodio se consume menos y en la otra se consume más. Esa es la primera diferencia que nosotros observamos, además de que el potasio se consume en gran medida en la tribu amazónica y en países industrializados no. Esto se da principalmente por las comidas, por las dietas. Las comidas ya están en un nivel de industrialización en el cual tienen grandes cantidades de sodio. De hecho, si ustedes se dan cuenta, bueno, en México existen muchas etiquetas que a lo mejor no han de tener todas las etiquetas, pero siempre tienen esta etiqueta de exceso en sodio. Y es así como muchos países tienen muchos problemas a nivel cardiovascular. ¿Por qué? Porque la tribu amazónica de los Yanomami se han sido estudiados, o bueno, nos comenta Guyton, que estas personas normalmente no sufren aumentos de presión arterial relacionados con la edad ni con enfermedades cardiovasculares. Y posteriormente se han hecho muchas investigaciones en las cuales se ha confirmado eso. Se ha confirmado que niveles altos de sodio o dietas ricas altas en potasio, dietas ricas altas en potasio van a conllevar a proteger van a llegar a proteger a los pacientes a no tener una presión arterial elevada ni enfermedades cardiovasculares o renales, ¿sí? Además de además de esto, si llevar una dieta rica en potasio, si se lleva una dieta baja en sodio, pues se potencializará ese efecto, ¿ok? Por eso, las guías dietéticas de varias organizaciones internacionales principalmente recomiendan dietas bajas en sodio y ricas en potasio, ¿ok? Claro, esto es en personas sanas, porque en personas con deficiencia, con insuficiencia renal, en las cuales a lo mejor los niveles de potasio, de sodio están desregulados o hay una, por ejemplo, retención de potasio, aumentar aún más los niveles de potasio, pues tendría que ser contraproducente en algunos puntos, como lo veíamos al inicio de la plática, como arritmias, podrían provocar hasta una parada cardíaca, por ejemplo, ¿no? En un exceso de potasio. Pero, en fin, en pacientes o en personas sanas, las guías dietéticas nos dicen que el sodio se debe consumir de 1.5 gramos al día de sodio, o menos, ¿ok? Y de potasio sí, podrían ser 4.7 gramos al día. ¿Esto por qué? Pues porque principalmente el sodio o las grandes cantidades o excesos de grandes cantidades de sodio se ha observado que aumentan los niveles de presión arterial y los de potasio lo protegen, ¿ok? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en otra plática. Gracias.